Dios les bendiga a mis hermanos y amigos, familia, directivos de cada congregación. Qué bendición la que el Señor nos da una vez más de seguir compartiendo su hermosa palabra. En esta oportunidad quiero invitarles a estudiar un poquito en el Salmo capítulo 14. Coja su Biblia, hermano y amigo, y lea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. El salmo que acabamos de leer, hermanos y amigos, como les dije, vamos a estudiar un poco este salmo. Este salmo tiene dos paralelismos más, es decir, dos escrituras que hablan del mismo tema. Quiero que miramos el profeta Isaías, el capítulo 53, el verso 6. Este es el otro paralelismo con el Salmo capítulo 14. Aquí el profeta en este capítulo 53, el verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El otro paralelismo que encontramos está en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los cristianos en Roma. Desde el capítulo 2, verso 17 en adelante, y entrando en el capítulo 3, todo también. Podemos tomar y estudiar todo este capítulo. Especialmente en esta oportunidad quiero leer del capítulo 3, el verso 9, que dice el apóstol San Pablo: ¿qué pues? Es una pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Allá hace otra pregunta. Y luego él mismo responde: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles
que todos están bajo pecado. Ahí están, hermanos y amigos, los tres paralelismos: Salmo capítulo 14, Isaías 53, verso 6, y la epístola a los romanos, cristianos en Roma, desde el capítulo 2, verso 17 en adelante, entrando a todo el capítulo 3. Quiero entonces que miremos la perspectiva de cada uno de ellos, la de David en el Salmo 14, la del profeta Isaías en Isaías 53, verso 6, y la del apóstol Pablo allá en el capítulo 2, desde el verso 17 y todo el capítulo 3. Vamos a comenzar entonces con el salmista David en la lectura inicial que tuvimos, capítulo 14. El panorama de cada escritor. David, por ejemplo, en los 3 primeros versículos que quiero que los leamos, Salmo capítulo 14, los 3 primeros textos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El salmista David tiene su perspectiva principalmente es en el pueblo gentil, y muestra, hermanos y amigos, cómo este pueblo es muy perverso. No quiere saber ni tener nada que ver con lo que se refiera a Dios. Desde el verso 4 en adelante, ya el salmista menciona a Israel. Es decir, que en este Salmo capítulo 14 encontramos 2 pueblos: el pueblo gentil y el pueblo de Israel, conocido como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y aún también en estos tiempos. En el verso 4, él dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Entonces, David está mostrando acá los estados de cada pueblo. Un pueblo gentil que no quiere saber nada de Dios, que no quieren tener ninguna responsabilidad con Dios, y por esto mismo son sobremaneramente perversos. Y muestra también en el verso 4 cómo Israel, que ya sabemos que por su desobediencia, por su rebelión, Dios los dejó llevar a la cautividad, al exilio. Los dejó que los cautivaran, que los volvieran esclavos, que hicieran con ellos una cantidad de males. Y David menciona acá en este verso 4 a su pueblo y ve cómo estos perversos están devorando a su pueblo como si comiesen pan.
y esos perversos, dice David, y no invocan a Jehová. También dice David lo siguiente, y es que Dios, a pesar de que su pueblo está en cautividad, Dios los sacará de allá, lo ayudará, y los que lo tienen cautivo temblarán de espanto. Eso es lo que encontramos en el versículo 5 y 6 de este capítulo 14 de los Salmos. Leamos estos versos. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. El verso 7 también dice así, es una exclamación. Dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es decir, mis hermanos y amigos, que David, por el Espíritu del Señor, también contempla la liberación de Israel de allá de la cautividad. Y dice que esos perversos que no quieren saber nada de Dios, a pesar de que ellos en sus corazones, en sus mentes y en su comportamiento dicen que no existe Dios, el salmista dice que Dios los está mirando, que Dios tiene sus ojos puestos en ellos. Eso lo dice David en el verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Esos perversos que no quieren saber nada de Dios están bajo la mira de Dios, estuvieron allá. Y sé que aún todavía la humanidad que no quiera saber nada de Dios, Dios sigue fijando su mirada en ellos. Entonces, David sigue enseñando que a pesar de que tienen a su pueblo cautivo, ellos temblarán de espanto, porque Dios está igualmente con esa generación, con su pueblo. Y también habla de la liberación de Israel. Este es el panorama en el Salmo capítulo 14. Dos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo de Israel. El pueblo gentil que tiene cautivo al pueblo de Dios, como ya les dije, por causa de la desobediencia. Y Israel también, que será libertado de la cautividad. Vamos a mirar entonces la perspectiva del profeta Isaías en el capítulo 53, el verso 6. Él dice en este versículo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La perspectiva entonces ya del profeta Isaías es la siguiente. La de David fue mirar solamente al pueblo gentil que tenía cautivo a Israel. La del profeta Isaías es abrigar a toda la humanidad como culpables. El profeta Isaías se incluye él, porque sabemos bien que el ministerio del profeta Isaías fue dirigido primeramente o más especialmente a la nación de Judá. El profeta también habló al otro reino de Israel,
pero su ministerio fue más para la nación de Judá. Y él dice, acá se incluye él, incluye su pueblo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Aquí tenemos entonces ya la panorámica del profeta Isaías, que incluye no solamente al gentil, sino al judío, al pueblo de Israel también. La panorámica del apóstol Pablo, ¿cuál es su perspectiva? Como ya les dije, podemos decir que comienza desde el capítulo 2, verso 17 en adelante, entrando por todo el capítulo 3. En especial yo quiero leer, mis hermanos y amigos, del capítulo 3, el verso 9. Voy a leer la epístola a los romanos, cristianos en Roma, el capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? Pregunta el apóstol. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es otra pregunta. En ninguna manera, responde él, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, cita la escritura en el verso 10, dice, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál es la perspectiva del apóstol Pablo? Pues acá encuentro, hermanos, algo todavía más amplio. David puso su mirada especialmente en el pueblo gentil que tenía cautivo a su pueblo, y no habló tanto de su pueblo judío como culpable, sino más bien del pueblo gentil que estaba devorando a su pueblo en la cautividad. El profeta Isaías amplía el panorama y dice, todos nosotros nos descarriamos, es decir, refiriéndose al pueblo gentil y al pueblo judío, pueblo de Israel. Y ahora el apóstol San Pablo quisiera, hermanos, que detalláramos que él en el verso 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Entonces aquí quiero hacer un énfasis, porque todos sabemos que el ministerio en la ciudad de Roma era un ministerio gentil, es decir, dirigido a un pueblo mundano, conocido también como pagano. Es así como Pablo precisamente está hablando a los cristianos convertidos en Roma. Me explico mejor. Encontramos más ampliamente ya los tres grupos grandes en los cuales nosotros los cristianos conocemos a la humanidad, que son el pueblo judío, el pueblo cristiano y el pueblo gentil. Y Pablo en este capítulo y en este versículo lo que nos quiere enseñar a todos en general es que no hay ninguno que no haya cometido pecado, que se pueda limpiar, justificar por su propia cuenta delante de Dios. Y si bien, hermanos, quiero hacer la aclaración, él está hablando a gente convertida, él lo que le está enseñando es a todos, a los cristianos convertidos en Roma, al pueblo judío y al pueblo gentil, que todos necesitamos rendirle cuenta a Dios. Y sabemos muy bien, hermanos, que los que ya nos hemos arrepentido y convertido, como lo dice la Biblia, no seremos avergonzados,
no iremos a condenación, sino a salvación. Esto, hermanos, son temas bastante extensos, pero quiero dejar hasta acá este pensamiento de la palabra del Señor y quedamos pendientes porque quiero seguir estudiando con ustedes este Salmo capítulo 14. La paz de Cristo con todos.